Hola, espero que estén muy bien. Soy Goretti Padilla y quiero darle las gracias al Instituto Estatal de la Cultura por el apoyo al programa de artes visuales. En esta ocasión me toca presentar la conferencia Confinamiento y locura en el arte textil. Bueno, yo soy una artista visual. He estado expresándome en el arte textil aproximadamente desde hace 5 años y me interesa siempre conocer artistas que han utilizado el mismo método, que es expresarse a través de tela y de hilos. También me interesa mucho lo que es el bordado y sacarlo de la idea como de arte menor o de un pasatiempo de señoras, a sacarlo a la idea que es una forma también de expresarse de hombres y de mujeres. En esta ocasión yo empecé a pensar con todo lo que se lleva, con todo lo que es esta enfermedad del COVID-19 y que estamos en confinamientos, empecé a pensar pues que vivimos encerrados, que a veces sí estamos a punto de la locura. Y también dije, bueno, ¿en qué otras épocas se ha vivido algo así? ¿Qué artistas se han visto involucrados en estas situaciones? Y poco a poco empecé también a preguntarme qué artistas o qué sentimiento pueden tener las personas que son encerradas a fuerza de su voluntad, que son privadas de la libertad. Y esto me llevó a pensar en las personas que en algún modo han estado dentro de, de un asilo, por así llamarlo, o un hospital psiquiátrico, y que han empezado a crear un medio de expresión en donde se sienten libres y, y que son encerradas y que logran trabajar con los materiales que están a su alcance. Esta conferencia está más centrada en artistas que han estado encerrados en estos asilos del siglo XIX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que también pues me di cuenta que, o todos sabemos que los tratos hacia esas personas han cambiado lo suficiente, por suerte. En esta conferencia nombro a Lolina Borwer, Agnes Fischer, Bispo do Rosario y Judith Scott, que ellos cuatro sí han estado encerrados en estos hospitales psiquiátricos, ya que se consideraron que tenían alguna discapacidad mental o enfermedad mental. Y también por último veremos a Mitchell Nidger, que él nunca ha estado encerrado, pero es un artista que le interesó mucho el art brut, colecciona art brut y gracias a él también se ha dado a luz a muchos de los artistas o personas que se han expresado en estas situaciones. A lo mejor muchos se pueden preguntar qué es el art brut. Bueno, el art brut, si lo traducimos la palabra al español, es el arte bruto. Se le llama bruto porque es creado por estas personas con alguna discapacidad o enfermedad mental, entonces es como tosco, no es la misma producción de un artista de academia o de un artista en sus cabales a un artista que no está mentalmente en sus cabales, ¿no? Entonces, por lo mismo es una expresión muy abierta, muy gestual, donde no hay un manejo de la técnica como un artista de academia a lo mejor, pero que expresa cosas luego tan incomprendidas, tan rebuscadas como sus mentes, y es impresionante lo que estas personas en esas situaciones pueden llegar a crear, y también es impresionante cómo a partir de cosas tan sencillas, lo que su creatividad les da para hacer cosas tan elaboradas.
Así que los artistas que nombro simplemente los pongo por orden cronológico y vamos a ver que finalmente estamos en buen lugar en el confinamiento dentro de nuestras casas, que por suerte han cambiado mucho los tratos hacia esas personas en estos institutos y en la sociedad. Y también, pues espero que les guste esta conferencia, que les gusten los artistas y empezamos. Pónganse cómodos y a disfrutar. Vamos a empezar la conferencia con la siguiente artista, que es Lorina Bulwer. Ella nació en 1838 en una pequeña ciudad llamada Belcrest en Inglaterra. Su padre fue William John Bulwer, que murió en 1871, y luego ella tuvo que trabajar en una casa de huéspedes hasta que su madre, Anne Bulwer, murió en 1893. Se cree que fue colocada en una institución, por así decirlo, llamada Great Warmont Workhouse por su hermano Edgar, que habría pagado para dejarla allí cuando ella tenía aproximadamente 55 años. Este lugar tenía 500 reclusos y se cree que había como unas 60 personas aproximadamente que tenían trastornos mentales. Entre ellos estaba Lorina. Estaba clasificada como lunática y es ahí donde Lorina murió de influenza el 5 de marzo de 1912 a sus 74 años. Fue enterrada cerca de este lugar, que fue su hogar sus últimos 24 años de vida. Allí, Lorina utilizó para bordar hilo de algodón sobre lana de diferentes colores y creó largos mensajes que pueden leerse como cartas de protesta o indignación por su situación en la que se encontraba. Uno de estos mide 4 metros. El texto, como podemos ver, son todas mayúsculas, carece de puntos, de coma, de signos de admiración, y muchas veces eso hace que sea difícil de interpretar, ya que también no es tan ordenado luego la forma en cómo escribe. Estos bordados fueron de propiedad privada por mucho tiempo y en un momento estuvieron a la venta en el mercado local. El trabajo de Lorina está ahora en el Museo del Castillo de Norwich, donde los curadores se refieren a su trabajo como Lorina. El museo compró la primera parte de esta colección de 3 lienzos bordados en el 2004. Más tarde se descubrió que el Museo Thackray había un bordado similar que tenía una fecha 2 años más tarde que el primero. Era posible saber la fecha de creación de estos bordados, ya que Lorina hacía referencia a eventos reales como la muerte de un compañero, y es así como el Museo de Norwich compró este bordado. Otro de sus bordados fue descubierto en un ático abandonado en el condado de Dorman. Esta pieza mide 2 metros de largo y cuando fue descubierta fue identificada muy rápidamente por la búsqueda en Internet de Lorina Bulwer. Esta búsqueda reveló toda la publicidad que rodeaba el redescubrimiento de las dos primeras, y los descubridores se pusieron en contacto con el Museo Norwich y obtuvieron fondos para llevar este trabajo a la colección, donde se exhibió en el 2014. Así que pasaron 10 años para que estos 3 lienzos estuvieran juntos. En los discursos que hay en sus bordados, ella intenta conectar a su familia con la familia real, entre otras familias importantes de la época. Algunas de las partes de su mensaje pueden verificarse al referirse a personas reales,
Por ejemplo, en este bordado ella insinúa que fue abusada sexualmente y se puede leer lo siguiente. Me falté a Lorina Borgward. Fue examinada por el Dr. Pinching de Wardstone y encontrada para ser una mujer en forma adecuada. Es lo que se puede apreciar en algunos de los párrafos. Los historiadores de arte pensaron inicialmente que el Dr. Pinching, al que se hacía referencia en los bordados, era imposible de rastrear, pero su historia finalmente fue descubierta en el 2015 por la genealogista Penelope Hemingway. Sucede que el Dr. Pinching estuvo involucrado en un caso judicial en el que un hombre al que estaba cuidando supuestamente le había roto su testamento. Y más tarde la herencia del Dr. Pinching fue cuestionada porque no había tal testamento. Durante esta investigación se explicó la circunstancia que había ocurrido antes de su renuncia en el asilo de niños huérfanos de Wardstone en 1859 y se encontraron cartas del Dr. Pinching que había escrito a una niña de aproximadamente 15 años y donde escribió que la familia le había pedido que sedujera a la niña. Como él era amigo íntimo de la familia, no se presentaron cargos contra él cuando renunció, y esto solamente pasó como el escándalo de Wardstone y con el tiempo fue olvidado. Así que los historiadores del arte piensan que esta niña era Lorina. Y pues también antes era muy común de que el abusador era el que salía ganando, que la niña, por ser pequeña, por ser mujer, pues realmente su palabra no valía y era algo que prefería la familia ocultar a que ir a declarar. Este bordado se discutió en un programa de televisión llamado Antiques Roadshow en Inglaterra y más tarde se presentó otro programa que fue llamado Antiques Roadshow Detective y por medio del trabajo de Lorina fueron las características principales de un programa de la BBC que investigó a fondo la historia detrás de los textiles y del artista que los creó, y así fue como se dio a conocer el trabajo de Lorina. Aquí podemos ver su forma de escribir, que sí realmente es muy barroca y ocupa todos los lugares de sus telas y también es como increíble cómo a través del hilo y la aguja de la técnica del bordado pues pudo escribir todo a la perfección, las letras son legibles, pero sí siempre lo que está en disyuntiva, que no sabemos realmente qué es real y qué es la fantasía de Lorina. Pero bueno, este trabajo pues ha dado para llegar a fondo a la investigación que ocurrió a finales del siglo XIX y como sea una forma de expresión que el artista hizo en el momento que estaba sus 24 años encerrada en este lugar. Y también se ve, si realmente esta Lorina es esa niña de 15 años, eso indica que también iba a esa casa de niños huérfanos, también por temporadas estaba ahí, se dio toda esta situación. Entonces parece que en su vida fue muy seguido que la mandaran a internados, al hospital, y pues desgraciadamente fue una costurera de origen alemán. Parece que fue una niña abandonada. Cuando tenía unos 50 años, aún se ganaba la vida con este oficio. Pero en 1893 informó que alguien le había robado y fue ingresada a un hospital psiquiátrico de Weimar.
Parece que este suceso fue la gota que derramó el vaso. Su padre y sus hermanos son quien llevan a Agne a este hospital y los doctores la clasifican como una paranoica, ya que tiene delirios agudos y ese fue su diagnóstico. Y ahí vivió encarcelada, totalmente sin poder salir, sus últimos 26 años de vida. El legado de Richard ha sobrevivido principalmente debido a una pequeña chaqueta que cosió durante su largo confinamiento en ese lugar. La chaqueta es de lana marrón y lino gris. Está decorada con un desalineado texto. Las líneas del texto fueron bordadas con hilos rojo, amarillo, azul, naranja y blanco, como podemos ver. Y también son muy difíciles de interpretar, ya que realmente están escritos o los párrafos en desorden, no hay ninguna organización gramatical. Se han descifrado pocos fragmentos, pero hay uno que dice así: no soy grande, deseo leer, me lanzo de lleno al desastre. Entonces eso también nos hace ver que pues realmente no es una persona, o pienso yo, mi humilde opinión, que no es una persona con alguna enfermedad mental o desequilibrada, porque pienso, si alguien tiene el deseo de leer y sabe que se lanza al abismo porque ya no queda de otra estando en esas situaciones, entonces a lo mejor sí tienen un poco de cordura. Como vemos, ocupa letra de molde y aparte letra manuscrita. Entonces también por eso es como muy todavía más difícil de leer. Yo creo que el texto de Lauren sí es más claro. La vida de los asilos alemanes en el fin del siglo XIX estaba muy regulada. Mientras que los pacientes masculinos trabajaban en el terreno o en talleres para fabricar zapatos o muebles, se esperaba que las pacientes femeninas limpiaran, cosieran, tejieran y lavaran, que eran los roles que estaban establecidos según el género y en la época. Pero para Richard eso estuvo totalmente a su favor, ya que al estar en contacto con estas actividades pudo ensamblar diferentes piezas de varias chaquetas del instituto para realizar la suya propia. Esta chaqueta es muy particular, ya que se pueden ver hasta los rasgos de sudor o de mugre del dueño de la parte de la chaqueta que tomó Agne y que las juntó. Es más que obvio para el historiador que la chaqueta está formada de varias chaquetas del instituto psiquiátrico, ya que, por ejemplo, lo que es la espalda tiene el diseño para una persona de deformidad física, quiere decir que fue hecha para una persona jorobada. La chaqueta tuvo muy buena suerte, fue recogida por el psiquiatra e historiador del arte alemán Hans Prinzborn a principios del siglo XX. En esa época hay un gran interés por toda la producción que hacen los enfermos mentales y son los mismos psiquiatras los que coleccionan y los que entran a estudiar historia del arte para salvar todos estos objetos. Desde su redescubrimiento en las colecciones de 1980, las chaquetas se han convertido en una pieza icónica en la colección Prinzhorn en Heidelberg. Ejemplos similares de arte en asilo de los siglos XIX y XX incluyen, como ya vimos, el trabajo de Lorina y el abrigo de Meiner, que también veremos a continuación. También es muy interesante saber los roles que hacía cada, ahora sí,
los hombres y las mujeres dentro de estos asilos, ya que a través de esos roles, a lo mejor que los hombres trabajaban más en el campo, quiere decir que hacían jardinería, que podrían sembrar y así podrían ser más sustentables estos lugares. Y realmente a ella le favoreció y no me sorprende si ella estaba más en el área de los talleres de costura porque era su profesión que ejercía antiguamente. Entonces, digamos, ella tuvo mucha suerte porque en el caso de Mirle, pues es otra historia totalmente diferente. Sucede que en 1948 se ingresa una mujer esquizofrénica bajo este diagnóstico al Stern State Hospital de Knoxville, en Tennessee, Estados Unidos. Esta mujer comenzaba a destrozar todos los pedazos de tela que se encontraba. Más que destrozar, deshebraba las telas para así obtener hilos de diferentes colores según sus intereses, supongo. Y también le rogaba a las personas del hospital que le permitieran y que le dieran una aguja para coser. Fue así que se la dieron y aproximadamente durante 7 años simplemente se dedicó a bordar, a bordar, a bordar. Pero el hospital, pues eso no le parecía muy bien y solamente en el archivo que se encontró dicen los doctores, ella cose sin propósito, no es productiva. Entonces no es productiva ante los ojos de quién, porque es un abrigo totalmente bordado. Ahí podemos ver que ni siquiera se ve el fondo de la tela de la intensidad de su trabajo. En 1955 se le administró, desgraciadamente lo digo, el medicamento recientemente desarrollado que era la clorpromacina y así fue que dejó de coser, ya que los efectos secundarios eran desde soñolencia hasta llegar a la sedación y pues así imposible ya tener la mente activa. A lo largo de los años, la mayoría de los trabajos se perdieron junto con los registros médicos de su creadora, así que se desconoce todo de ella, solamente es conocido por el seudónimo de Meyle y hoy solamente quedan 2 piezas. Una es una bufanda que cuelga en el Centro de Salud Mental donde estuvo ella y la otra es el abrigo que está en el Museo Estatal de Tennessee. Entonces todavía parte del abrigo. Esto es parte de abajo de su chaqueta. Entonces sí, realmente pues es un bordado, es unos bordados completamente complejos, unas ilustraciones bien elaboradas. Casi me atrevería a decir que hay manejo del color o por los hilos que se encontraban y este es su abrigo. Actualmente sí está bien cuidado, pero sí es una pena que ella sí llegó una mujer totalmente desconocida. Los médicos o no sabían del art brut o ya no les interesaban las producciones, las formas de expresarse de estos enfermos. Y pues fue una lástima que todo lo demás se perdieron. Ojalá salgan en un ático, como en el caso de Lorín, que salieron cosas después de tiempo, pero bueno, queda esta prenda y pues es muy hermosa, muy elaborada y, y es una pena que sea. Esta es Bispo do Rosario. Él nació en 1909 en Japaratuba, en Brasil, y murió en 1989 en Río de Janeiro, Brasil. Fue descendiente de esclavos africanos. De joven fue carabinero de la Marina y boxeador hasta el punto que llegó a ser campeón latinoamericano de categoría peso liviano. Pero fue detenido varias veces por indisciplina y así fue desligado de la Marina en 1933.
Después de ser despedido de la Marina, tuvo varios trabajos, por ejemplo, como empleado de la empresa de electricidad del Estado, empleado doméstico, de seguridad, portero de hotel. En casi todos los casos intercambiaba su salario por vivienda. Eso nos dice que era muy pobre, pues sí, también de familia de bajos recursos y sus padres fueron esclavos, entonces sí estaba en un sector muy vulnerable de la sociedad. El 22 de diciembre cambió su vida, ya que tuvo una visión. Se dice que Dios le dirigió la palabra para avisarle que el día del juicio final estaba próximo. Después de peregrinar por varias iglesias, terminó subiendo al monasterio de Sauvento, donde anunció que era un enviado de Dios encargado de juzgar a los vivos y a los muertos. Pero solamente ese peregrinaje duró 2 días, ya que fue detenido y fichado por la policía como negro, indocumentado e indigente, y fue conducido al Hospicio Pedro II de Praia Vermella, destinado a albergar sujetos clasificados como anormales e indeseables. Entonces, realmente su condición social no tenía ningún beneficio en esta sociedad, ¿no? Al tal grado de llamarlo que era una persona indeseable. Un mes después de su internación, fue transferido con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide en Río de Janeiro, donde permaneció por más de 50 años. Bajo estas circunstancias comenzó a desarrollar su proceso creativo utilizando materiales simples de los que se disponía. Por ejemplo, la obra, la obra que realizaba era de objetos que se encontraba dentro de el transitar de los patios de los manicomios. Me imagino que tomaba algunas cucharas y esas las usaba. Entonces, la obra decía que era inspirada por los ángeles y por la Virgen María. Sería presentada a un Todopoderoso el día del juicio final. Y si le preguntaban cuál era su origen, él decía, un día simplemente aparecí en este mundo. Se considera como un enviado del cielo y en ciertos momentos y días, Bispo ayunaba porque decía que se necesitaba que purificar para tornarse transparente al manto de Nuestra Señora. Esas eran sus palabras. Trabajó con materiales de la basura, materiales chatarras, y así produjo objetos en serie ligados a la cultura de masas y de consumo, entre los que se cruzan textos y objetos que también se expresaba escribiendo. En su obra conviven ordenadamente desde un barco hasta unas bolitas llenas de, de papel. Su extrema originalidad lo llevó a acumular desechos de la cotidianeidad que estaban a su alrededor, los que transformó y organizó en múltiples conjuntos de objetos. Cada uno de estos objetos o series de paneles representaba una obra diferente. Estos ofician o trata de hacer unos esquemas ordenados, refleja a su vez un cuidado por la forma, el color, las texturas, el material. Así que los miles de objetos que se encuentran minuciosamente inventariados por él y codificados son el resultado de sus ideas místicas y su intento de ordenar el mundo, ya que él se sentía un enviado de Dios, entonces sentía que venía a reordenar. Hay un texto muy bello que escribió Eduardo Galeano que me gustaría compartirlo. Habla sobre su producción y sobre este obispo. Se llama Inventario General del Mundo. Arzobispo do Rosario fue negro, pobre, marinero, boxeador y artista por cuenta de Dios. Vivió en el manicomio de Río de Janeiro. Allí a los 7 ángeles azules le transmitieron la orden divina.
Dios le mandó hacer un inventario general del mundo. El inventario del mundo, inconcluso, estaba hecho de chatarras, vidrios rotos, escobas calvas, zapatillas caminadas, botellas bebidas, sábanas dormidas, ruedas viajadas, velas navegadas, banderas vencidas, cartas leídas, palabras olvidadas y aguas llovidas. Arthur había trabajado con basura, porque toda basura era vida viva, y de la basura venía todo lo que en el mundo era o había sido. Nadie de lo intacto merecía figurar. Lo intacto había muerto sin hacer. Entonces yo creo que sí refleja muy bien lo que es la obra de Bispo, mientras el manejo con textiles también es no sé si decir calidad, pero de mucho trabajo, ya que sus bordados los realiza descosiendo los uniformes de las instituciones y con estos hilos trabajaba escribiendo los nombres, fechas y cifras, llevando esas ropas a la condición de mantos o estandartes. Él jamás recibió apoyo en materiales para que hiciera algo, ni un apoyo económico, y fue un gran custodio de su obra hasta el día de su muerte. A lo mejor él intuía lo que iba a pasar, ya que él lo que quería era que fuera enterrado con su manto para presentarse delante de su Señor el día del juicio final, cosa que no pudo hacer. Estos chaquetas, también realizadas por él, todo es de material reciclado con los elementos. Esta es parte de su habitación, su cama, entonces se puede dar una idea cómo era su habitación, me imagino, lleno de sus objetos sagrados que hacía, a veces cambiaba de chaquetas, pero sin duda su manto sagrado, su manto preferido es este, que se llama el manto de presentación, porque es con el que le gustaría presentarse a su Señor el día que muera, pero desgraciadamente los doctores, al ver toda la obra y la calidad que tiene, pues no es enterado con su manto. Todo su material que hizo pues está en una colección que lleva su nombre, se presenta en museos y pienso a comparación de las artistas anterior que vimos, de Mirne, por ponerle el nombre, su seudónimo, pues a él le fue bien. O sea, yo pienso que antes sí era un abuso de poder darle sedantes a los enfermos. Este Bispo, a lo mejor como es más contemporáneo, los psiquiatras pues tenían más conciencia y admitían que lo que hacen les ayuda a relajarse y a expresarse todas la bola de ideas que tienen, por así decirlo. Yo me imagino a estos artistas, o sea, que es una maraña de ideas su cabeza, ¿no? Así como dicen que deshebran las telas, me imagino que así van con sus ideas. Entonces él tuvo como esa gran oportunidad de llegar a ese hospital donde respetaron su enfermedad, por así decirlo, le daban de comer, donde respetaban su trabajo, donde nunca se eliminó nada de lo que él hizo, como el caso de Mirne, que ese es como un caso muy triste que no se sabe ni quién fue. Se sabe que 7 años hizo un montón de objetos que bordó, y es muy triste saber que nada más quedan 2 objetos y que no se sabe nada de ella. Esta artista que vamos a ver es Judy Scott. Ella nació en una familia de clase media en Cincinnati, Ohio, en 1943. Junto con su hermana gemela Joyce,
y murió en el 2005 en California bajo la custodia de su hermana. A diferencia de Joyce, Judith nació con síndrome de Down. Durante su infancia, Judith sufrió de fiebre escarlata, lo que hizo perder la audición, un hecho que permaneció desconocido hasta mucho más tarde en su vida. Judith pasó sus primeros 7 años y medio en la casa de sus padres, con su hermana gemela y sus hermanos mayores. Aunque la brecha de desarrollo entre las dos niñas era evidente, los padres trataron conscientemente de tratar a estos miembros más jóvenes de la familia por igual. Sin embargo, se ve complicado cuando llega el momento de que las niñas comenzaran a asistir a la escuela y se descubrió que Judith era ineducable según la institución. Solo había un salón de clases para niños con discapacidades y Judith no pudo pasar las pruebas de ingreso verbales debido a su sordera aún no diagnosticada. En consecuencia, en consulta médica, sus padres colocaron a Judith en la institución estatal de Columbus, una institución para discapacitados mentales, el 18 de octubre de 1950. Esta separación tuvo un efecto profundo en ambas gemelas. Los registros de los primeros años de Judith en la institución indican que tenía un coeficiente intelectual de 30, según las pruebas orales antes de ser reconocida que tenía sordera. Entonces a mí me llama la atención de cómo se podía ignorar que Judith era sorda. A lo mejor uno piensa que porque está ensimismada no quiere oír. Por esta razón se negó cualquier oportunidad de entrenamiento privada de su hermana gemela. Judith se vio gravemente alienada y pronto surgieron problemas de conducta. Su registro clínico dice que ella no parece estar en buen contacto con su entorno, no se lleva bien con otros niños, está inquieta, come con desorden, rasga su ropa y golpea a otros niños. Su presencia en la sala es una influencia perturbadora. Entonces es más considerada como una alumna problemática dentro de la institución, pero poco después fue trasladada a una institución estatal más pequeña en Gallipolis, Ohio, en 1985. Después de 35 años de separación completa y difíciles negociaciones, Joyce Scott se convirtió en la guardiana legal de su hermana y llevó a Judith a vivir con ella a California, un estado donde todos los ciudadanos con discapacidades mentales tienen derecho a una educación continua. Entonces, para mí eso me parece maravilloso, que en California sí fue de las primeras ciudades pioneras con ese objetivo con las personas con discapacidades mentales. El 1 de abril de 1987, Judith Scott comenzó a asistir a Creative World Art Center en Oakland, que es la primera organización en el mundo que ofrece espacios de estudio para artistas con discapacidades. Durante casi 2 años, Judith mostró poco interés en cualquier actividad artística. Ella estaba inscrita en pintura, pero hacía garabatos y círculos, o sea, ningún trazo en concreto, no hacía imágenes y realmente como que no le interesaba y ya la institución estaba pensando en darla de baja para buscarle otra actividad. Pero fue por un azar de la vida que Judith observó casualmente una clase de arte en fibra y así fue como tuvo su avance artístico. Usó los materiales disponibles, así que Judith inventó espontáneamente su propia forma de expresión artística y mientras en el mismo taller otros estudiantes estaban a lo mejor cosiendo, ella simplemente estaba esculpiendo con una concentración sin precedentes. Rápido se vieron sus dones creativos y su enfoque absoluto fueron reconocidos rápidamente y se le dio total libertad de elegir sus propios materiales.
Tomando en cuenta objetos que ella encontraba sin importar su propiedad, los envolvía en hilos de colores cuidadosamente seleccionados para crear diversas esculturas de diferentes formas. Algunos se parecen capullos o partes de cuerpo, mientras que otros son totémicos. Muchas de sus obras también vienen presentadas en pares, lo que refleja la experiencia de Judy con su hermana gemela. Judy trabajó en su arte 5 días a la semana durante 18 años y produjo más de 200 esculturas en total. Judy tuvo su primera exposición en 1999, que coincidió con la publicación del libro de John McGregor, que se llama El arte de fibra de Judy Scott. Juntos, estos eventos ayudaron a impulsar un reconocimiento mundial. El trabajo de Scott se ha vuelto inmensamente popular en el mundo del arte y sus piezas se venden por sumas sustanciales. Su arte se encuentra en colecciones permanentes en muchos museos, entre ellos el Arte Moderno de Nueva York, el Arte Visionario Americano en Estados Unidos, el Arte Moderno de San Francisco, en Intuit, el Centro de Arte Intuitivo y Forastero de Chicago, en el Museo Irlandés del Arte Moderno en Dublín, por ejemplo, en las colecciones de Art Brut, l'Arsine Museo de Art Brut en París, Francia, también el Art Brut con la Science and Diffusion Collection, que hay sede en París y en Praga, y la colección del Art Brut en Suiza. Se vio muy favorecida, fue una artista muy apoyada dentro de los que hemos visto con esas condiciones mentales. Y Judith murió de causas naturales en la casa de su hermana en California, unas pocas semanas antes de cumplir 62 años. Ella sobrevivió por mucho a la esperanza de vida, ya que vivió 50 años más de los que médicos habían dicho. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver esa escultura creada por una pareja que parece que es como el lazo con su hermana. Aquí en el carrito del súper parece como si fuera un gran capullo. Y también es una de las muchas de las exposiciones dentro de los museos que podemos encontrar de Judy Scott. Fue, como digo, una artista muy especial, ya que fue apoyada. Empezó en un momento pues difícil, que se desconocía la sordera, aunque a mí me llama la atención eso de cómo no saber si estaba sordo, pero al final en cuenta, cuando fue rescatada por su hermana, la vida le cambió y pudo expresarse a través de la fibra haciendo estas esculturas. Netjar. Ahí les comentaba que este artista no tuvo ninguna discapacidad mental, ninguna enfermedad mental, pero es muy importante nombrarlo por su trabajo. Él nació en 1947, fue el tercer hijo de una familia de 7 hijos. Nació en Francia. Es un apasionado de la tela, de la textura, de las fibras textiles. Desde muy pequeño le encantó todo este mundo, ya que su padre era sastre y él de pequeño jugaba a vestir a las muñecas y también le ayudaba a su abuelita a vender telas viejas en el mercado de la localidad. Cuando fue adolescente tuvo como un golpe muy fuerte porque conoció la historia familiar dentro del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial,
y a él le pareció algo muy fuerte, ya que sus abuelos y sus padres sobrevivieron a este acto, y a partir de esto crea muñecas más siniestras, o empieza a crear estas muñecas siniestras que recuerdan el suceso del Holocausto. Posteriormente, ya más grande, hizo varios viajes. Uno de esos fue a Estados Unidos, donde conoce este tipo de muñecas mágicas que se llama cachina. Son unas muñecas rituales de los indios de Arizona y Nuevo México. Estas muñecas se les dan a las niñas a una cierta edad, pero se los dan como juguetes y al mismo tiempo representan los mitos, los símbolos del cosmos, y también son intermediarios entre los espíritus y los humanos. La primera muñeca, la que se ve como de madera, con plumas y cuernos, es una muñeca cachina, original de los pueblos de Arizona. Y las siguientes muñecas ya es la interpretación que él hace. Por ejemplo, podemos ver que tiene colores muy vivos, el rojo, el amarillo, el azul, porque a continuación, con la influencia de su viaje a México, que conoce las momias de Guanajuato, pues cambia, se ve la diferencia del tipo de muñecas. Él tiene el recuerdo de las momias con, con esta frase, dice, no estaban muertas, tenían sus trajes, sus vestidos pegados a su piel. Fue el gran impacto y que le gustaron las momias, que llegando a Francia, él empieza una serie que se llama Carne del Alma, inspirada en las momias de Guanajuato. Utiliza varios tipos de telas, cordones, plumas, trapos, lo que puede encontrar. Les da un acabado que va desde un baño de tierra. Usa diferentes pigmentos, como podemos ver, pigmentos desde los industriales hasta pigmentos naturales, como sería la sangre. Y no sé a ustedes, pero sí tienen como ese semblante de las momias de esta ciudad. A partir de 1980, su creatividad se extendió al dibujo, la pintura y la escultura en cera. Cuando Dubuffet lo descubrió y comenzó a coleccionar sus muñecas, Nedja conoció el art brut. Entusiasta por él mismo, comenzó a buscar nuevos artistas y a coleccionar sus obras, y así se hizo cofundador con Medellín Domel y Claire Ter de Larcy, y Nedja a partir de esto entra en la historia del arte como dos papeles, como el creador de estas muñecas y también como explorador del art brut. Y el art brut también se trata mucho de salvar todos estos trabajos que hemos visto. Esa es parte de las muñecas. En algunas, pues sí, ya vimos que son colores ocres, colores tierra, y también en otras les pone un poco más de color, listones, lazos, usa también luego hasta el pasto seco, todo con el fin de representar a través de las muñecas la esencia de la vida, la muerte. Esa es una foto de su taller. Vemos que tiene muñecas desde gran escala a formatos más pequeños. Y por último, es parte de la serie de las muñecas Carne del Alma, donde las muestra en este museo. Este artista, pues como les dije, se me hace muy importante mencionarlo al final como una conclusión de los artistas que vimos, ya que rescata a muchos de ellos y rescata lo que es el art brut.
Bueno, como conclusión, yo creo que sí se ve que los artistas contemporáneos sí tuvieron más oportunidad y más respeto de expresarse a través de sus medios, a través del arte textil, de que los psiquiatras también respetaron más su trabajo, porque sí es muy triste las historias en donde les daban sedantes y los tenían totalmente como un bultos, después de ser una persona productiva y el médico pensaba totalmente lo contrario. Entonces sí son muy tristes esas historias. Creo que ahora se valora más el art brut porque hay más conocimiento de esto, porque también es una sociedad actualmente más abiertas a otras opciones, abiertas a la diversidad, tanto en las formas de expresarse artísticamente y en las formas de pensar. Espero que esta conferencia haya sido de tu agrado. Me encantaría leer tus comentarios. Los puedes dejar en Facebook, en YouTube. Por ejemplo, sería interesante saber cuál artista te gustó más, cuál artista no te gustó, qué piensas del art brut. ¿Realmente son artistas los que realizan el art brut o simplemente su condición los lleva a expresarse a estas formas? ¿Creen que realmente estos personajes sí estuvieran locos de verdad o simplemente no encajaban en su sociedad, en su contexto social y por eso fueron encerrados? ¿Qué te hizo sentir o pensar el trabajo de los artistas que vimos? Hay mucho que hablar sobre este tema. Me encantaría seguir conversando y discutir. Y pues muchas gracias a todos. Seguimos en contacto y espero sus comentarios.